Sí. Claro. Pues si Sí, queréis yo empezar estoy ya. instalando el AutoCAD. Ah, vale. Pero Pues sí, si sí. quieres puedes empezar ya. Lo que pasa es que esto va un Sí. poco lento. No, además yo voy a empezar recordando de forma rápida lo de primero, ¿vale? Pero de forma más rápida me refiero que en un cuarto de hora, 20 minutos voy a recordar todo lo que vimos en primer curso. Como Por ya dije el cierto, otro día, una cosa. tenéis los vídeos, ¿vale? De las prácticas de primero, ¿eh? Si alguno no recuerda o no las hizo, es bastante conveniente que las veáis, porque yo voy a dar cosas por sabía, entonces a lo mejor os quedáis un poquito atascados, ¿eh? Bueno, yo voy a... Antonio, Dime, Mijal. la práctica que hemos hecho hoy, ¿dónde te la enviamos? ¿Que te la enviamos todos juntos o has puesto el enlace de cada uno? Yo creo que he puesto el enlace de todas por separado. Espérate. Eh, sí, he puesto un enlace para cada una de las hojas, ¿vale? Ok, venga, vale. Pues ya está, yo ya me voy. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Antonio, una pregunta. Se ha quedado pillado. ¿Estáis viendo mi pantalla de AutoCAD? No. No, ¿no? Algo me ha pasado aquí. Antonio, una pregunta. Dime. Que yo me he tenido que descargar el AutoCAD, pero para versión Mac. ¿Es lo mismo? Sí, es igual, pero los menús los tienen en diferentes sitios. Entonces, bueno, tienes que estar averiguando un poquito dónde están los comandos. Vale, Pero son los mismos, son iguales. vale, ¿Vale? Una vez que has dado al botón, el funcionamiento ya es el mismo. vale. A ver si me deja compartir. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. Bueno, os comento. Yo el año pasado, no sé si usé la misma versión de AutoCAD o no, pero bueno, al final la versión de AutoCAD ya las últimas, a partir de la 16 o 17, son todas muy parecidas, ¿vale? No hay muchos cambios, ¿eh? Tienen toda la apariencia de los programas nuevos de Windows, ¿eh? Tienen pues el menú arriba, en la parte superior, en forma de cinta, dividido por secciones, etcétera. En AutoCAD, este menú superior se puede cambiar dependiendo de si yo voy a trabajar en 2D, que es lo que nosotros vamos a hacer, o si voy a trabajar en 3D, porque el programa es el mismo, ¿vale? Entonces, en las versiones más antiguas, para cambiar de modo 2D a 3D está aquí arriba, en la parte, en la barra superior, pero en estas versiones más nuevas está aquí abajo. Entonces, aquí abajo hay una ruedecita que si pinchas, pues aparece aquí un menú que selecciona lo que es lo que se llama el espacio de trabajo, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a dejar siempre en dibujo y anotación porque es el modo de 2D, pero luego hay dos espacios más para trabajar en 3D, el básico y el de modelado. Luego toda la barra de comandos se puede personalizar, pero la verdad es que es un trabajo que lleva mucho tiempo y no vale la pena, ¿eh? Así que nosotros vamos a trabajar en 2D y en este modo pues tenemos aquí el menú inicio, el menú inserción, anotar, paramétrico, vista, etcétera. Entonces el año pasado, bueno, en el primer curso, prácticamente todo lo que vimos se encuentra en el menú inicio, que son los comandos de dibujo, los comandos de modificación, vimos algunos comandos de acotación, el control de capas, ¿vale? Y las propiedades, están todas aquí en el menú inicio. Pero ahora en segundo vamos a ver algunas cosillas más que no están aquí en el menú inicio. Por ejemplo, iremos al menú anotar, que tiene comandos de acotación más avanzados, ¿vale? Y probablemente si vemos bloques, sí que da tiempo a verlo, pues iremos al menú inserción, que es el que tiene los comandos de los bloques, ¿vale? Bueno, como he dicho, lo que voy a hacer ahora en los primeros 15 minutos por ahí es recordar
recordar qué es lo que vimos en primero, de forma rápida. El que quiera recordarlo bien, pues que se eche un ratito y vea los vídeos que están grabados ahí, que están subidos a internet. Bueno, en primero vimos que la pantalla del programa pues tiene varias partes. El menú, este que hemos visto ahora con su... Oye, se ha cortado esto, ¿no? Sí, sí, creo que se le ha caído la conexión o algo, Antonio, porque se ha ido de la sala y todo. ¿Cuándo Sí. Cuando estaba explicando lo del menú. ¿Cuánto tiempo lleva hablando solo? Pues un rato largo. Estaba hablando del menú. Cuando empezó por el menú. Joder, pues es que ahora me acabo de dar cuenta de que se ha cortado, tío. Ahora me ha saltado el pitito. Bueno, lo que me estaba diciendo, el menú, lo que sí os he explicado ya lo de los 2D y 3D y todo eso, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, está ahí, sí. Vale. Bueno, que debajo del menú está la zona blanca donde vamos a dibujar, donde vamos a meter nuestro diseño, que aquí abajo están las presentaciones, las pestañas. Perdón, Antonio, pero yo AutoCAD no lo veo. No se ve nada, ahora? no se ve nada. Vale, un momentito. A ver ahora. Ahora sí. Venga, perdonadme, que se me ha caído internet, pero no me ha avisado hasta ahora, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo. La zona de dibujo, ¿vale? Las pestañas de las presentaciones, aquí abajo. Nosotros vamos a trabajar normalmente el espacio modelo, pero en la tercera práctica veremos cómo usar las presentaciones. Aquí hay dos por defecto. Aquí abajo a la derecha tenemos los botones de herramientas, que también lo vimos en primero. Os recuerdo, la rejilla, el forzado, el orto, el polar, la referencia a objetos y el grosor de línea. Bueno, a ver si me acuerdo por dónde iba. Vale, en primer curso, los comandos de dibujo que vimos son los que están aquí en el menú dibujo, pero no lo vimos todos porque hay poquitos comandos. ¿Vale? Aquí están el comando línea, comando polilínea, círculo, arco, rectángulo y polígono, ¿vale? Elipse y sombreado. Esos son los comandos que vimos. También vimos, si no me equivoco, SP-Line, es el de las curvitas, y puntos, ¿vale? Para dibujar puntos. El dibujo civil es muy interesante, el dibujo de puntos, porque al final los puntos son los que marcan las referencias de los planos en ingeniería civil, ¿vale? Cuando empecemos a ver dibujos acotados, veremos que es muy interesante, bueno, muy importante marcar puntos en un plano, ¿vale? Puntos que luego se utilizan como referencia, como baliza o como puntos de control, ¿vale? Y el comando SP-Line también es muy importante en dibujo civil porque es el que nos va a permitir dibujar la línea de nivel, o editar la línea de nivel en un plano topográfico, por ejemplo. O cuando hagamos un desmonte o un terraplén, pues lo vamos a hacer siempre, lo vamos a resolver, siempre que lo hagamos en AutoCAD lo vamos a resolver mediante SP-Line. Vale. Bueno, pues, como digo, esos son los comandos de dibujo que vimos. También vimos comandos de modificación, ¿vale? Vimos desplazar, girar, recortar, copiar, simetría, empalme, escala y luego chafrán, que está por aquí también, ¿vale? ¿Se ha vuelto a cortar? Yo te escucho bien, Antonio. Vale. Es que aquí Adrián está diciéndome... Estamos apañados. El día que esto falle, no sé lo que va a pasar. Y fallará, seguro. Algún día de esto fallará. Vale. Eso en cuanto a comandos de modificación, ¿vale? Son los que más o menos los que vimos. También lo vamos a usar. También vimos el comando para meter texto, ¿vale? Y los comandos básicos de acotación. Vimos lineal, alineada, radio y diámetro, y angular, perdón. Lineal, alineada, angular, radio y diámetro. Son los cinco comandos de acotación que vimos en primero. Este año veremos algunos comandos avanzados que están en el menú anotar.
también explicamos el control de capas. Y en el ejercicio final, de hecho, yo os pedía que usarais varias capas para clasificar las partes del plano. Y luego también estuvimos viendo las propiedades de los objetos, ¿vale? El color, el grosor, el tipo de línea. Entonces, bueno, pues vimos cómo se controlaban desde aquí, o bien pulsando la tecla control 1, sacando lo que es el control de propiedades, ¿vale? Que si lo tenéis por ahí en medio, pues yo lo que decía es que lo encajarais a la izquierda de la pantalla. Y las propiedades eso que vimos fueron el color, la capa, el tipo de línea y el grosor, y explicamos también el factor que era la escala del tipo de línea, que nos permitía pues aumentar o disminuir el tamaño de los trazos cuando elegimos líneas de trazos o líneas de trazo. En resumen, más o menos esto es lo que vimos en primero. Como digo, como son cosas que vamos a usar en los ejercicios que vamos a hacer, si alguien no se acuerda de algo, que me lo pregunte, sin problema. Que me pregunte lo que quiera, me para y ya está. Bueno, ¿qué vamos a empezar a ver nuevo? Pues vamos a ver algunos comandos más de acotación que complementan los que ya vimos en primero. Yo ya dije en primero que con esos 5 comandos que son cota lineal, alineada, angular, radio y diámetro, prácticamente con esos 5 comandos resolvíamos el 99% de las necesidades que tenemos a la hora de acotar. Pero luego hay algunas cosillas más que nos ayudan, ¿vale?, a ahorrar trabajo, ¿vale? Porque no es solamente poner cotas, sino que hay más elementos de anotación que nos van a permitir, pues eso, dibujar más rápido y ahorrarnos un poquito de tiempo a la hora de trabajar. Bueno, los comandos de acotación están todos en el menú anotar. Entonces, están los que están en el menú inicio, ¿vale? En el menú inicio hay aquí una pequeña sección que se llama anotación, pero en el menú anotar están todos. Si os fijáis, aquí hay una sección que pone cotas, pero hay algunas cosas más, que vamos a ver también algunas cosas para qué se utilizan. Bueno, lo primero, para acotar, lo que voy a hacer antes de nada es dibujar algunas cosillas, para recordar. Voy a dibujar aquí un círculo, voy a dibujar un rectángulo, un par de rectángulos o 3. Dibujar un arco y un triangulito. Vale. Vamos al menú anotar. Lo primero que vamos a ver es cómo acotar de forma rápida. Acotar de forma rápida cuando existe la arista. Cuando existe la arista que vamos a acotar. Bueno, si os acordáis, la cota lineal funcionaba de la siguiente forma. Yo me buscaba el punto origen y el punto final. Como en este caso, las figuras que yo he dibujado, este rectángulo, lo he hecho un poquito al voleo, pues fijaros que no coinciden con las rejillas, no tienen coordenada entera. Entonces yo, para buscar esa esquina y la otra, tenía que usar la referencia. La referencia era una herramienta que funcionaba pulsando control y el botón derecho del ratón, y entonces me salía aquí un menú. Entonces yo decía punto final y me permitía seleccionar esa esquina. Me voy a la derecha y vuelvo a pulsar control, botón derecho del ratón, vuelvo a pulsar punto final y buscaba el punto, ¿de acuerdo? Y ahora ya podía mover y poner la línea de cota donde yo quiera. Claro, este rectángulo que he pintado es que es muy grande, mide 431 milímetros. Entonces, por eso las flechas aparecen aquí tan chiquititas. Fijaros en la cota. Cumple lo que hemos hablado de la norma. Cumple que hay aquí una pequeña separación. Esa la pone de forma automática. Cumple también que aquí hay que la línea de auxiliar de cota sobresale un poquito. Pinta la flechita según lo que hemos explicado también. Pone la cifra en el centro, encima. O sea que, por defecto, si no tenéis AutoCAD mal configurado, pues por defecto os tiene que salir la cota de esta forma. Si os sale de otra forma, probablemente es que tengáis en el apartado cotas seleccionado un estilo de acotación diferente, porque AutoCAD trae por defecto 2 estilos. El estilo ISO 25 y el estilo estándar. Entonces, a lo mejor este hombre que tenía por ahí el AutoCAD de Macintosh, puede ocurrir que tenga configurado el estilo estándar. Entonces,
la cota le va a salir diferente. Fijaros, si yo esta cota la selecciono y la cambio al estilo estándar, veis que la cota, fijaros, la flechita sale mucho más chica, la cifra de cota también sale mucho más chica y la pone en medio. ¿Vale? Entonces, el estilo de acotación, aunque ahora vamos a explicar qué hace, pues lo que contiene son reglas a la hora de dibujar las cotas en pantalla. Entonces, luego voy a explicar cómo podemos cambiar el estilo porque en un momento dado nos puede interesar. ¿De acuerdo? Bueno, pues cota lineal me permitía poner una cota horizontal o vertical, recuerdo, ¿eh? Y la cota alineada la utilizaba cuando tenía que dibujar una cota oblicua. Voy a dibujar un triángulo más chico que este muy grande. Cuando tenía que poner una cota oblicua, pues buscaba cota alineada y pues hacía lo mismo. Control botón derecho, punto final, control botón derecho, punto final y ponía la cota. Bueno, fijaros que eso, para poner una cota lineal o alineada, pues tengo que perder el tiempo en buscar el origen y el final de la línea de cota. O sea, de lo que voy a medir. Entonces hay una forma de hacerlo más rápido, que es la siguiente. Yo ejecuto el comando y en vez de marcar los puntos, lo que hago es pulsar intro o espacio, es lo mismo, y seleccionar la línea. ¿Vale? En este caso, fijaros que estoy marcando justo la arista. Y ahora ya me aparece directamente la cota. ¿Vale? Voy a hacerlo aquí en esta de la derecha para que veáis que es igual. Ejecuto el comando, pulso intro, selecciono la línea y pongo la cota. Veis que son idénticas. O sea que eso es lo que se llama acotación rápida de aristas. También funciona con lineal. Voy a dibujar otro rectangulito aquí, chico. Si yo utilizo cota lineal, pulso intro y marco la arista, veis que me sale directamente la cota sin tener que estar buscando el punto origen y el punto final. Eso ahorra mucho trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, también hay una cosa que se llama cota rápida. La cota rápida es algo parecido, pero muchas veces nos da un resultado que no nos interesa. La cota rápida funciona además con varios objetos a la vez. Yo voy a dibujar aquí otros dos rectángulos más, para que lo veáis. Entonces, voy a quitar esta cota. Si seleccionáis, cota rápida, está aquí el icono, y seleccionáis varios objetos, pulsamos intro, fijaros que el programa, vemos que estamos moviendo con el ratón la situación, cuando hacemos clic, vemos que el programa lo que hace es ponerme cotas de todos los elementos y sus separaciones que ha encontrado. Entonces, fijaros, aquí está poniendo esta cota, me ha puesto aquí esta cota, que es la distancia que hay entre estos dos, esta cota, que es esta distancia, esta otra, que es el espacio, y esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, cota rápida me permite seleccionar varios objetos y él automáticamente me lo acota todo. Pero claro, el resultado a lo mejor no es el que me interesa. Entonces a mí esto no me queda muy bien del todo y esto tampoco. Lo bueno es que las cotas, una vez que están puestas, yo las puedo seleccionar, por ejemplo esta, y pinchando en los puntos azules, esto también lo expliqué el año pasado, puedo modificarlas, ¿vale? Cuando yo pincho una cota, me aparecen los puntos azules, son los pinzamientos. Entonces, pinchando en los extremos puedo mover una cota de sitio y si pinchamos en el pinzamiento de la cifra, puedo cambiar la cifra también de sitio. Puedo ponerla a un lado a otro, ¿vale? Aunque la ponga en medio, pero ya vimos que había algunos casos en los cuales me interesaba la cifra moverla de sitio. Vale. Fijaros que una cota en AutoCAD es un elemento completo, ¿vale? Y a la hora de trabajar con él, pues está todo agrupado, todos sus elementos, ¿vale? La línea de cota, la línea auxiliar, la flecha y la cifra. Si a mí, por la razón que sea, por ejemplo, si yo estoy acotando una pieza en semicorte y quiero romper una cota, borrarle la mitad, ¿cómo lo haríamos en AutoCAD?
Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es descomponer la cota, ¿vale? El botón descomponer está aquí arriba, le doy a descomponer, selecciono la cota y pulso Enter. ¿Vale? Pues entonces esto ya no es una cota, son varios elementos, las cifras, la línea, las flechas. Entonces yo, por ejemplo, podría borrar la flecha de aquí, borrar la línea auxiliar aquí y esta incluso la podría recortar. ¿Vale? Puedo hacer así, voy a quitar aquí una línea y con el comando recortar borro un trozo y ya esta línea la borro. ¿Vale? Entonces fijaros que he hecho. He conseguido lo que yo quería, una cota rota por la mitad. Entonces la forma de hacerlo es pintar una cota normal y descomponerla. Y una vez que esté descompuesta, eliminarle los trozos que no me interesan. ¿Me seguís bien? Sí. Vale. Perfecto. Bueno, más cositas sobre la acotación. Cuando yo estoy acotando en AutoCAD, y estoy poniendo muchas cotas paralelas, voy a repetir aquí, aunque sea la misma cota para que veáis el efecto. Si yo pongo muchas cotas y son paralelas, vamos a poner una cota aquí, por ejemplo, otra cota aquí y otra cota aquí. Imaginaos que os habéis puesto estas cotas, ¿vale? Y claro, conforme las habéis ido poniendo, voy a subir esto para arriba. Pues veis que el espacio entre ellas no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque unas están más cerca, otras están más lejos, etc. Entonces, lo bueno que tiene AutoCAD es que, como hemos dicho antes, yo puedo ir una por una y corregirlas y ajustarle el espacio, ¿vale? Pinchando en el pinzamiento, las voy colocando en su sitio más o menos para que me queden bien, Bueno, entonces esto ya está más correcto. Pero si lo quiero hacer bien bonito ya del todo, hay una cosa que se llama ajuste de espaciado de cotas. A ver si lo encuentro. ¿Dónde estaba esto? Aquí, arriba. Ajustar espacio de cotas. ¿Qué hace este comando? Este comando lo que hace es que me ajusta la distancia que hay entre varias cotas paralelas, ¿vale? Para alinearlas o para ponerle una distancia homogénea y que quede más bonito. Entonces, cuando pulsamos el comando, lo primero que tenemos que seleccionar es la cota que vamos a dejar fija, la que no vamos a mover. Por ejemplo, esta de aquí arriba. Y después vamos a seleccionar el resto de cotas. Vamos a seleccionarlas una por una y ya está. Cuando ya las tenemos, pulsamos Intro y me pide el ajuste. Entonces, yo ya hablé que una buena separación entre cotas puede ser 5 milímetros. O sea que si pulsamos 5, pulsamos Intro, vemos que el programa me ajusta 5 milímetros de distancia entre una cota y otra. ¿Vale? Entonces, pues eso ya me queda el plano un poquito mejor. ¿Vale? O sea que es una cuestión estética. Y para no perder demasiado tiempo haciéndolo de forma manual. ¿De acuerdo? Como digo, el procedimiento es primero se selecciona la que se va a quedar fija y luego el resto. Y por último, cuando pulsamos Intro, le damos la distancia. Bueno, más cositas. Recordar también que cuando hablamos de cotas, había unos casos en los cuales teníamos que rodear la cota con un circulito. ¿Por qué? Porque eran cotas para los planos que recordamos que eran los planos de inspección. Entonces teníamos que hacer algo parecido a esto, o rodearla con un rectangulito o con un círculo, lo que fuera. ¿Vale? Esto lo podríamos hacer como yo lo he hecho ahora, o sea, pintando un rectángulo y ya está. El problema es que si muevo la cota, pues tengo que mover también el rectángulo. Entonces, bueno. AutoCAD tiene una cosa que se llama cota de inspección, que al final es eso, fijaros aquí está, que es añadir esa simbología a la cota. No solamente esa simbología, sino que permite añadir más cosas. Cuando pinchamos en el comando, fijaros que me dice si quiero añadir un recuadrito redondo, lo puedo hacer redondo o terminado en ángulo, ¿vale? Y además de ese rectangulito puedo añadir una etiqueta por delante y otra etiqueta por detrás. Entonces, lo que ponga en la etiqueta es lo que yo quiera. Voy a poner ABC y aquí voy a poner un 2, 3. Le doy a aceptar, el programa me pide que designe cota,
voy a decirle esta, pulso intro y le vuelvo a dar a aceptar, ¿vale? Entonces fijaros que en la cota me añade ese rectángulo, bueno, ese recuadro, ese circulito por fuera, y además en este caso me ha añadido una leyenda por delante, ABC, y otra por detrás, 1, 2, 3. Si quiero modificarla, sin problema. Selecciono la cota, le vuelvo a dar y le voy a quitar las etiquetas, por ejemplo, las dos. Voy a aceptar y ya está. Lo bueno que tiene es que esa cota, esa información está agrupada. Si yo muevo la cota, pues se mueve con su simbolito, ¿eh? ¿De acuerdo? Como digo, todas estas herramientas que tiene el programa es para ahorrar trabajo, ¿eh? Para hacer cosas que estén más automatizadas. Bueno, más cosillas. Un comando de acotación que no vimos, pero que nos interesa ahora, sobre todo en dibujo civil, es acotar coordenadas. Entonces, ¿de qué me vale acotar coordenadas? Bueno, acotar coordenadas es marcar un punto para que aparezca su coordenada, ¿eh? Imaginaros que yo estoy, fijaros que cuando vimos acotación, la parte de teoría, al final de todo creo que venía una figurita de que cuando una pieza tenía muchos agujeros, una de las opciones que teníamos era acotar sus coordenadas. Bueno, pues hay un comando para acotar la coordenada. Entonces yo marcaría un punto cualquiera de la pantalla, me voy a ir aquí cerquita del origen, ¿vale? Marco un punto cualquiera de la pantalla y fijaros que me sale, si muevo el ratón izquierda a derecha, me sale la coordenada X, y si muevo el ratón arriba y abajo, perdón, al contrario, de izquierda a derecha me sale la coordenada Y, y si muevo el ratón arriba y abajo me sale la coordenada X, ¿vale? Entonces, fijaros que al final lo que hace este comando es ponerme aquí la coordenada del sistema de coordenadas que tengamos configurado en AutoCAD. Si nosotros en nuestro plano de ingeniería civil lo configuramos un sistema de coordenadas UTM o un sistema de coordenadas universales UTM o de coordenadas geográficas, latitud y longitud, pues aquí me va a aparecer la latitud y la longitud o la coordenada UTM, ¿vale? X o Y. Bueno, eso lo veréis cuando veáis las asignaturas de topografía y algunas asignaturas en las cuales usáis AutoCAD como herramienta, pues ahí os explicarán un poquito mejor esta utilidad, ¿vale? Como digo, al final esto es ahorrar trabajo, ¿eh? Si yo estoy trabajando con un plano de ingeniería civil y quiero saber qué coordenadas tiene un punto, lo único que tengo que hacer es poner una cota de coordenadas. Más cositas, más comandos de acotación que no vimos. Longitud de arco. Bueno, pues el comando longitud de arco, pues hace eso, mide la longitud de un arco, sin mayor utilidad, ¿eh? Yo tengo un arco dibujado de la amplitud que sea, y si busco la cota de longitud de arco, pues lo que hace es dibujarme la línea de cota siguiendo la misma dirección y la misma apertura que el arco, y en la cifra de cota aparece este simbolito. Esto ya lo vimos en la teoría. Este simbolito, pues lo que significa, lo que estaba diciendo es que estos 78 son la longitud, o es la longitud de este arco. En las cotas de longitud de arco podemos notar una cosa curiosa. Si el arco es si es pequeño, como este, pues fijaros que las líneas auxiliares de cota son radiales, o sea, van hacia el centro. Pero cuando el arco tiene poca amplitud, no sé si era este caso, lo vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Cuando el arco tiene poca amplitud, o sea, tiene un radio muy grande, o un ángulo muy pequeño, como queráis llamarlo, fijaros que las líneas auxiliares las pone paralelas. El comando es el mismo. Lo que diferencia de que lo haga de una forma u otra es que el arco tenga más o menos amplitud, y no sé en qué punto cambia de uno a otro, ¿vale? Lo podemos comprobar si... Aquí mejor no... ¿Vale? Pero da igual, vamos, que eso, cualquiera de las dos formas que uséis es correcta, ¿vale? Porque aquí lo importante es que se vea el simbolito este que aparece aquí, que es el que me está indicando que lo que estoy midiendo es un arco, es la longitud del arco, ¿vale? Da igual que las líneas auxiliares
sean radiales o sean paralelas. Para el caso es lo mismo. Más cositas. Recodos en cotas, ¿vale? ¿Qué es un recodo en una cota? Bueno, en la norma española no se utilizan recodos en cotas. ¿Qué es un recodo? Bueno, si recordáis las roturas, cuando vimos roturas, cuando hacíamos una rotura, por ejemplo, de una pieza muy larga, lo que hacíamos es que dibujábamos aquí un extremo, vamos a hacerlo así en plan rápido, aquí otro, y lo que hacíamos era dibujar con líneas a mano alzada, ¿vale? Pues lo voy a hacer así en plan rápido, ¿vale? Dibujamos aquí pues la rotura, ¿no? ¿Vale? Entonces estábamos indicando que este es un extremo de la pieza y este es el otro extremo de la misma pieza. Y acotábamos la cota completa, ¿vale? O sea que estábamos acotando la longitud real. Bueno, pues en la norma americana y en algunas normas europeas, cuando se acotan piezas rotas, lo que se suele hacer es ponerle un recodo a la cota. ¿Qué es un recodo? Pues fijaros. Aquí está, ¿vale? Este es el botón de recodo. El recodo consiste en ponerle a la cota este simbolito. Y este simbolito lo único que me está diciendo es que la cota está rota también. O sea que estamos acotando una rotura. En la norma española no dice nada de esto. O sea que el recodo no es obligatorio. Pero si lo veis en algún sitio, que sepáis qué significa, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando veáis un recodo, esto se llama recodo, cuando lo veáis, ¿qué significa? Bueno, pues significa que esa cota está midiendo algo que está roto. Con lo cual es como si estuviera comprimida. Es como si fuera un muelle que está comprimido y tiene esa apariencia. ¿Vale? Bueno, más cosillas sobre las cotas. Acotación de tolerancia. Lo voy a pasar muy por encima porque no vamos a ver tolerancias. Las tolerancias son una parte de la norma del dibujo técnico muy importante, pero que afecta prácticamente al dibujo mecánico. El dibujo civil no suele usar ni nomenclatura, o sea, ni simbología, perdón, ni nada de lo relacionado con las tolerancias. ¿Qué es una tolerancia? Y os explico el concepto porque igual ni lo escucháis hablar en el resto de la carrera. Entonces, por lo menos que si escucháis hablar de tolerancia, sepáis de qué estoy hablando. O de qué os están hablando. Bueno, pongo un ejemplito muy rápido para que entendáis el concepto. Imaginaros que yo voy a dibujar, que voy a fabricar una pieza cilíndrica, un eje, ¿vale? Que luego va introducido en una pieza hembra, ¿no? En un agujero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo le digo al fabricante que me fabrique un cilindro, por ejemplo, de 1 metro de largo y diámetro 4 centímetros, pues el fabricante será más bueno o más malo, eso no lo sé, pero lo que está claro es que sea como sea, exactamente la pieza no va a tener 1 metro de largo y no va a tener 4 centímetros de diámetro. ¿Por qué? Bueno, por el mismo proceso de fabricación, porque la pieza es metálica y a lo mejor si sube un poquito la temperatura, pues se alarga un poquito, a lo mejor se alarga 1 milímetro. Y en vez de medir 100, 1000 milímetros mide 1001, ¿vale? O en invierno se encoge un poquito por la temperatura y mide 999. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se fabrican piezas mecánicas, sobre todo, piezas pequeñas, aunque también ocurre con la ingeniería civil, se dice que a la pieza, aparte de su cota, aparte de su medida nominal, se le da una tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Su palabra lo dice, la propia palabra lo dice. Es el rango de medida que es tolerable para que la pieza funcione, siga funcionando. ¿Vale? Me explico. Por ejemplo, esa barra de 1 metro de largo, su tolerancia puede ser, las tolerancias son unos valores muy pequeños, sobre todo cuando hablamos de piezas que son pequeñas. A lo mejor la tolerancia es de 1 milímetro. ¿Qué quiere decir eso? Que esa barra va a funcionar perfectamente
mida 1 metro, mida 1001 milímetros o mida 999 milímetros. O sea que va a funcionar igual. Ahora, cuidado, si la medida ya pasa de 1001, si se sale fuera de la zona de tolerancia, entonces ya no va a funcionar. Ese es el concepto de tolerancia, pero es mucho más amplio, porque esa tolerancia, por ejemplo, que yo he dado en una longitud, puede ser una tolerancia en cuanto a la, por ejemplo, a la dirección. Una barra de 1 metro de largo igual no es completamente recta, sino que uno lo mira con unas herramientas ópticas y ve que tiene una pequeña curvatura. Bueno, pues esa curvatura también tiene una tolerancia. A lo mejor, si esa curvatura supone que el eje tiene una excéntrica, o sea, tiene una desviación de su eje ideal de 1 milímetro, a lo mejor la barra ya no funciona. ¿Por qué? Porque al tener ese pequeño doblez, esa pequeña curvatura, pues ya no funciona bien, porque empieza a vibrar y se carga la máquina. Entonces también existe tolerancias que se llaman geométricas. O sea, una tolerancia, la de longitud que hemos hablado antes, sería una tolerancia dimensional, ¿eh? Y esta tolerancia nueva de la que os estoy hablando ahora será una tolerancia geométrica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la geometría del objeto, ¿vale? Pero el concepto es el mismo. El concepto es que yo tengo unas dimensiones o una forma que, como eso lo va a fabricar alguien, bueno, pues no, el fabricante no va a conseguir exactamente la medida ideal. Entonces yo, diseñador, ingeniero, le tengo que decir cuál es la zona de tolerancia, ¿eh? ¿Vale? En el caso de la ingeniería civil, pues la zona de tolerancia, como las piezas, las vigas, los pórticos, todo eso son piezas muy grandes, pues las zonas de tolerancia son grandes también. Por ejemplo, sabéis que cuando se hace un puente, entre placa y placa, hay una zona que tiene lo que se llama, eso lo sabréis todo el mundo, ¿no? La junta de dilatación. Si pasáis un puente con un coche, veréis que cada X metros hay un borde, hay un resaltito que lo que hace es que la unión entre placas de asfalto, ¿vale?, tiene una cosa que se llama la junta de dilatación. ¿Por qué? Porque el asfalto en verano se dilata y en invierno se contrae. Entonces, para que no se enraje, ¿vale?, para que no se rompa, cuando se dilata, si no hubiera esa junta de dilatación, se rompería y habría grietas por todo el asfalto, pues como el asfalto va encima de piezas metálicas, normalmente lo que se dilata es el metal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se fabrica esas piezas metálicas y la parte, pues tiene las tolerancias, esas tolerancias que bueno, pues esta pieza tiene que medir entre 12 metros con una tolerancia a lo mejor de 4 milímetros o de 5 milímetros. O sea que la tolerancia con respecto a la medida nominal es muy pequeña, pero conforme la pieza es más grande, igual, ¿eh? Una viga, por ejemplo, pues a lo mejor su longitud pues puede tener una tolerancia más grande, porque me da igual que mida un poquito más, que mida un poquito menos, porque al final va a ir apoyado encima de otra pieza. Entonces, depende también de la pieza o del elemento que puede tener más o menos tolerancia. Todas las tolerancias, la zona de tolerancia, la geometría, todo eso está regulado por la norma. Pero como digo, nosotros eso no lo vamos a ver porque requeriría por lo menos 2 o 3 clases más. Bueno, pues a lo que iba. AutoCAD tiene herramientas para acotar tolerancias, ¿vale?, que están en el menú anotar. Bueno, pues si nos fijamos por aquí, aquí hay un botón que pone tolerancia, ¿eh? No lo vamos a ver, pero fijaros ahí en el ejemplo se ve, ¿eh? Eso es un ejemplo, no sé si estáis viendo ahí la ayuda. ¿La veis la ayuda? ¿Sale ahí el cuadrito con la ayuda? Perdonadme que me están pintando la fachada. Tengo aquí los pintores. Uf, me ahogo. Bueno. Vale, bueno, pues seguimos con más cositas. A ver. Vale, de acotación, con eso nos quedamos.
Más herramientas que tiene el programa para ahorrar trabajo. Están también en el menú Anotar. Fijaros aquí, hay una sección que pone tablas. Perdóname que es que me falta el aire. Bueno, las tablas lo que me permiten es dibujar, pues eso, tablas, que podemos meter texto. Más o menos funcionan. Las tablas funcionan de forma parecida a una hoja de cálculo, porque además me permiten hacer cálculos entre los contenidos de las celdas. Y también incluso puedo vincular una tabla a una hoja de cálculo externa hecha con Excel. Bueno, ¿cómo funcionan las tablas? Fijaros, cuando ejecutamos el comando, me aparece aquí la configuración de la tabla, el número de columnas, 5 o 6, las que queramos, el número de filas de datos. Si queremos un título y un encabezamiento, la diferencia está en que el título ocupa todas las columnas y los encabezamientos tienen el texto un poquito más grande. Es la única diferencia. ¿Vale? Y el resto normalmente no tenemos que cambiar nada. Solamente le damos a aceptar y la colocamos en donde queramos. Entonces, fijaros que cuando seleccionamos una tabla, me aparecen ahí números en las filas y letras en las columnas, igual que si fuera una hoja de cálculo. Si yo quiero escribir en una celda, nada más que tengo que hacer clic con el ratón y teclear. ¿Vale? Texto. Una utilidad o una cosa que se puede hacer con el comando tabla es, por ejemplo, el cajetín de un plano, ¿vale? De hecho, yo por ahí tengo hecho un cajetín con el comando tabla y la verdad es que queda muy bien. ¿Por qué? Porque luego a la hora de meter contenido en las diferentes casillas queda muy bien. Fijaros que cuando ya tengo la tabla hecha, si yo la selecciono por el borde, puedo cambiar la anchura de las columnas. ¿Vale? Puedo cambiar la anchura total de la tabla. Puedo cambiar la altura. Lo puedo hacer por columnas. Mover columnas. ¿Vale? Estrechar columnas. Ampliar columnas. Puedo unir celdas. ¿Vale? Por ejemplo, voy a coger estas 3 celdas y le doy por aquí fusionar celdas. Entonces las uno, ¿vale? O por ejemplo estas 3. Entonces puedo ir uniendo celdas para conseguir la forma que yo quiera en la tabla o en el cajetín o lo que sea. O sea que funciona casi como una hoja de cálculo. Incluso puedo luego alinear el texto. Por ejemplo, en esta celda, el texto, si lo quiero alinear en el centro, pues le vengo aquí y le digo medio centro. Si quiero este texto alinearlo a la izquierda, pues le digo aquí medio izquierda. Puedo poner el texto más grande. Si yo hago doble clic, pues se me abre el editor de texto que ya conocemos. Puedo poner negritas, cambiar el tamaño, ¿vale? Etcétera. Por defecto, el texto de las tablas tiene 4,5, o sea que es más grande que el texto normal de las cotas, que es 2,5, pero lo podéis cambiar también al tamaño que queráis. Incluso si lo seleccionamos todo a la vez, pues podéis cambiar todo el texto al tamaño. Bueno, eso ya trasteáis con ella, ¿vale? ¿De acuerdo? Es una forma de ahorrar trabajo. En dibujo civil es muy habitual que tengáis tablas, ¿vale? En los planos. En los planos, en casi todos los planos de dibujo civil hay tablas, ¿vale? Y esas tablas suelen tener también cosas calculadas, yo qué sé, esfuerzos, versiones, longitudes, lo que sea. Entonces siempre es interesante tener esa información bien organizada. Si son informaciones, si son datos que están calculados con una hoja de cálculo, pues podéis vincularlo, de manera que luego
cuando hacéis un cambio en la hoja de cálculo de algún parámetro, automáticamente se actualiza la tabla en el plano. ¿Vale? Eso ya es lo que quiera uno afinar el tema. ¿Vale? Las tablas, como digo, tienen una utilidad bastante grande a la hora de ahorrar trabajo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo por ahora no. Bien, ¿no? Bueno, más cositas. Vamos a ver qué son los bloques y cómo trabajar con ellos. También es una cosa muy importante en el dibujo civil. El trabajar con bloques porque me permiten organizar mejor mi trabajo y sobre todo tener lo que se llama una biblioteca de objetos a mi disposición. Bueno. Vosotros sabéis que cuando dibujamos en AutoCAD, las cosas que ya están hechas no deberíamos hacerlas nosotros. O sea, que lo que no vamos a perder, por ejemplo, imaginaos que estáis dibujando un cuarto de baño, por poner un ejemplo, y necesitáis dibujar pues el lavabo, el retrete, la bañera, la ducha, esos elementos, ¿no? Entonces, uno dice, oye, ¿por qué voy a dibujar esto si esto ya seguramente está hecho por ahí? Efectivamente, podéis buscar cualquier plano que tenga y copiar y pegar. O sea que si yo cojo un plano que tenga un cuarto de baño y lo copio y lo pego en mi plano, pues perfecto, sin problema. Entonces, lo normal es que busquéis por internet, que hay miles, lo que se llaman librerías de objetos, ¿vale? ¿Por qué se llaman objetos o bloques? Porque están agrupados. Entonces yo, por ejemplo, trabajaría con un retrete o con una bañera o una ducha como si fuera un solo objeto. No trabajando con sus partes, por ejemplo, rectángulos, líneas, círculos, etc. Sino que yo lo manejo como un objeto. AutoCAD, de hecho, trae algunas librerías. A ver si me acuerdo yo en esta versión de AutoCAD dónde estaba. En inserción. A ver, ¿dónde estaba? Nunca me acuerdo dónde estaba aquí. Aquí. Sí, paleta de herramientas, ¿vale? En el menú Vista hay un botón que pone paleta de herramientas. Entonces, fijaros que me aparece aquí unas herramientas. Yo las voy a colocar aquí a la derecha. Entonces, fijaros aquí que tenemos objetos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un montón de cosas. Eléctricos, símbolos eléctricos, ¿eh? Símbolo de ingeniería civil. Por ejemplo, símbolo de señal de límite de velocidad, cruce de carretera. Fijaros que tenéis un montón de elementos que ya tenéis hechos. Estructuras, vigas, conexiones, sombreados, tablas. Bueno, aquí viene de todo. Por hacer un elemento de dibujo. Operaciones, ¿vale? O sea, realmente esto aquí hay de todo. Pero, por poner un ejemplo de objetos, vamos a suponer esto, ventana booleana. Entonces yo cojo una ventana, la arrastro a mi plano y ya la tengo, ¿vale? O sea que tengo un objeto que es una ventana. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama, son herramientas que trae el programa. Pero esto es muy limitado, yo no me tengo que limitar a esto. Yo lo que voy a hacer es que me voy a bajar de internet una librería de objetos, por ejemplo, de objetos de cuarto de baño, y voy a hacerlo para que lo veáis. Voy a abrir una pestaña nueva del navegador, el buscador, para que quiero que veáis cómo lo haríamos. Presentar ahora esto, ¿vale? Y aquí, entonces voy a poner en el Google, ¿vale? Tengo el Google abierto, voy a poner librería AutoCAD cuarto de baño, ¿vale? O mejor librería, biblioteca. AutoCAD cuarto de baño. Entonces, fijaros, bloques AutoCAD.
gratis de conjunto de bloques para cuarto de baño. Entonces, fijaros que tenemos todos estos bloques de cuarto de baño y de cocina ya creados. Entonces, yo lo que tendría que hacer es descargar el bloque. Lo vamos aquí a descargar. Y este bloque, voy a buscarlo, es un archivo de WG. O sea, es un archivo de dibujo. Lo que voy a hacer ahora es grabarlo en mi escritorio y lo voy a abrir para que lo veáis. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo veis, ¿no? He abierto un archivo que lo que tiene en el interior son varios objetos. Bañera, esto supongo es una ducha, plato de ducha, otro plato de ducha, lavabo doble, bidet, ¿vale? Retrete, etcétera, ¿vale? Y luego de cocina, pues esto, no sé, será una lavadora. No, esto es Antonio, fuego. la imagen se ha quedado todavía en el navegador. Ah, vale, perdón. Sí. Un momentito, que no me he puesto a compartir. Presentar en AutoCAD otra vez. Vale. Ahora sí, ¿no? Creo que sí. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Bueno, pues como digo, lo que he hecho al cargar este archivo es pues eso, abrir un archivo que tiene un montón de objetos. Pero los objetos, fijaros, pues cuando pongo el ratón encima, se iluminan enteros. ¿Por qué? Porque es lo que se llama bloques. Entonces, esos bloques normalmente tienen un nombre, ¿vale? Lo del nombre es lo de menos. Aquí en este caso me aparece cuando veo las propiedades, su nombre A, $C, bueno, eso es lo de Se menos. sigue viendo el navegador, Antonio. ¿Perdón, qué? Que se sigue viendo el navegador. Sí, a ver. No se ve el AutoCAD. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora se ve. Vale. Nada, problema del directo. Pues lo que decía, que aquí tenemos varios objetos. Si yo pincho en uno de ellos, vemos que se ilumina completo, porque es un objeto que está, por así decirlo, agrupado, ¿no? Es una agrupación de objetos, de líneas, de círculos, de lo que sea. Bueno, ¿cómo meto yo un objeto de estos en mi plano? Pues muy fácil, le doy a control C, copiar, me voy a mi plano y le doy a control V, pegar. ¿Vale? Y entonces ya lo tengo. Entonces fijaros que tengo mi objeto, ¿de acuerdo? Y ya lo puedo poner donde yo quiera en el plano. Lo puedo cambiar de tamaño usando el comando escala, ¿vale? Pero lo más cómodo cuando se utilizan objetos es manejarlo desde el menú inserción. Cuando yo he copiado y pegado un objeto en mi plano, como he hecho ahora que he copiado la bañera, el objeto pasa a formar parte de lo que se llama la librería interna. Entonces, si yo le doy aquí en el menú inserción a insertar, vemos que me aparece aquí, fijaros que tengo la bañera que he copiado y pegado del otro plano y también tengo la ventana de aluminio que antes me he traído de aquí de la paleta de herramientas. O sea que tengo ya en mi librería interna dos objetos. Si yo quiero insertar otra bañera, pincho aquí en insertar, selecciono la bañera y fijaros que automáticamente me sale dónde la quiero meter, ¿vale? Bueno, a la hora de insertar también puedo hacer lo siguiente. Pinchar, no sé si lo veis, he pinchado en insertar y le he dado a bloque reciente. Entonces fijaros que ahí tengo todos los bloques que yo he ido usando en mis planos en el histórico. O sea, todos estos son bloques que yo he usado cuando he ido trabajando. Fíjate, estos son piezas en 3D que he usado en otras asignaturas, etc. Y los dos últimos son estos. Bueno, pues cuando yo inserto un bloque, también puedo decirle que sobre la marcha, en el momento que lo inserto, le puedo cambiar la escala y la rotación, ¿vale? Entonces, si yo le digo que quiero indicar la escala y la rotación, fijaros que cuando inserto el bloque, automáticamente le puedo dar la escala, por ejemplo, 0.5. ¿Vale? Fijaros que al darle 0.5 me ha puesto el bloque
a la mitad de tamaño. Y ahora le puedo dar la rotación. Por ejemplo, le voy a dar 90 grados. Pues fijaros que he insertado una bañera a la mitad del tamaño original y a 90 grados. ¿Vale? Si yo, por la razón que sea, un bloque quiero modificarlo, lo puedo descomponer, igual que descomponemos una cota. Selecciono el bloque, me voy al menú inicio y le doy a descomponer. Entonces, una vez que está descompuesto el bloque, ya lo puedo hacer lo que quiera con él. ¿Vale? Modificarlo, borrarle sus partes, etc. Entonces, la parte del bloque es muy interesante. ¿Por qué? Porque primero me va a permitir a mí buscar que hay en Internet miles de bibliotecas de bloques que ya están hechos. Por ejemplo, árboles, ventanas, mobiliario, señales de tráfico, lo que se me ocurra, ¿vale? Lo que se me ocurra, yo no debo perder tiempo en dibujarlo, ¿vale? No debo perder tiempo en dibujar. ¿Por qué? Porque voy a perder más tiempo, por ejemplo, en dibujar una señal de tráfico que en bajármela de Internet, porque probablemente me pueda bajar un archivo con todas las señales de tráfico. Cuando se hace un plano de una actuación en carretera, uno de los planos que veréis que hay que hacer es, pues, señal vertical, ¿vale? O sea, dónde van todas las señales de tráfico, dónde van los stops, la velocidad del paso, todo eso. Entonces, todo eso son símbolos que ya están hechos. ¿Yo para qué voy a perder tiempo en hacerlo? Y si pierdo el tiempo, que soy tonto. ¿Vale? O sea, que lo que esté hecho, no vamos a perder tiempo en hacerlo. Lo buscamos por Internet. Cuidado, con las cosas que son piratas y con las cosas que son de pago y no las pagamos. Pero normalmente los bloques de este tipo, como ese que hemos visto, pues lo pone la gente a disposición y ya está. Otra cosa que, pues a lo mejor yo me bajo los 2 o 3 que vea y el que me guste más es el que utilizo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo no encuentro lo que quiero hacer, ¿no? Imaginaros que vais a dibujar una fachada de un edificio que tiene una ventana así un poco rara, ¿vale? Y no la encontráis en ningún sitio. Y entonces queréis hacerla vosotros, diseñarla vosotros y crear un bloque, porque luego vais a repetir 50 veces esa ventana, por un ejemplo. Bueno, pues los bloques también se pueden crear. Muy fácil. ¿Cómo se crea un bloque? Pues lo primero que haríamos es dibujar. Vamos a suponer eso, que yo quiero crear una ventana, ¿vale? Lo que hago es la dibujo, para no hacer mucha historia. Vamos a pintar una cosa así. Bueno, imaginaos que esta es vuestra ventana, ¿vale? Por hacer una tontería. Que yo voy a hacer 50 ventanas, entonces lo que hago es, pues voy a crear un bloque con todos estos elementos, ¿vale? Para que luego lo pueda insertar o copiar y pegar en mis planos. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues nos vamos a insertar al menú Inserción y le digo Crear bloque. ¿Vale? Le doy a Crear bloque. Se me abre una ventanita de configuración y yo lo primero que voy a hacer es darle un nombre. Ventana. Segundo paso, le vamos a dar a designar punto. Al botoncito que pone designar punto y vamos a marcar el punto de inserción. El punto de inserción es un punto de referencia, que normalmente si un bloque así cuadrado, pues una de las esquinas. Por ejemplo, esta esquina de aquí. Ahí, ¿vale? Segundo paso, o tercer paso, darle a designar objetos. Le pulsamos aquí donde pone designar objetos y seleccionamos todos los objetos. Y pulsamos Enter. Ya podemos fijarnos que aquí arriba, en el icono que hay a la derecha del nombre, aparece pues tal y como va a quedar la ventana. Y ya está, y le damos a aceptar. Bueno, pues fijaros que ya todo esto es un bloque. Y el punto de referencia es el que hemos marcado como punto de inserción. Que podemos usarlo incluso para mover la ventana. Si nos vamos aquí al menú Inserción y le damos a insertar, vemos que me aparecen los dos bloques que tenía antes, la bañera y la ventana, y el bloque nuevo que hemos hecho nosotros. Con lo cual, si queremos añadir una ventana, pulsamos aquí, marcamos el punto, ¿vale? Y ya está. Si lo queremos cambiar de tamaño y girarlo, pues lo que hemos hecho antes, le damos a bloques recientes, marcamos la ventana y le decimos que queremos marcar la escala y la rotación. Entonces, fijaros que marcamos la posición, le podemos dar la escala, por ejemplo 0.3,
Y la rotación, por ejemplo, 45. Repito. 0.3. Pulsamos intro para usar la misma escala X y ahora la rotación. Y ahora hemos insertado una ventana con mi diseño a escala 0,30% y girada a 45 grados. ¿Vale? Y ya a partir de ahora tengo el bloque disponible siempre que quiera. En mi plano, si yo me voy a un plano nuevo, los bloques ya no están disponibles. A no ser que yo copie y pegue. Si yo copio mi ventana, voy a copiar, en el plano nuevo la pego, a partir de ese momento ya está disponible el bloque. O sea, una vez que yo copio y pego un bloque dentro de mi plano, ya tengo disponible el bloque para reutilizarlo tantas veces como yo quiera. También puedo copiar y pegar, ¿vale? Si yo tengo que copiar varias ventanas iguales, pues voy copiando y pegando y las tengo, ¿eh? O sea que la utilidad del bloque, entendéis cuál es, ¿no? Es tener cosas, objetos agrupados que además luego los podemos mover muy fácil porque tienen el punto de inserción, ¿eh? Y los podemos mover, podemos girarlos, etcétera, usando este pinzamiento. No me tengo que estar preocupando de que seleccionar todos los objetos que lo componen para hacer cualquier modificación. Bien, ¿no? Sí. Bueno. Otra cosita más, interesante y además muy útil también a la hora de ingeniería civil. Lo que se llaman las referencias externas. ¿Qué son las referencias externas? Bueno, cuando se trabaja en dibujo civil, bueno, cualquier dibujo de tipo arquitectónico o de obra o lo que sea, es muy habitual que a nosotros nos den información, por ejemplo, un mapa topográfico o una fotografía aérea o lo que sea, que sean imágenes de tipo bitmap, ¿vale? O sea, fotografías o un plano escaneado o cualquier tipo de gráfico que no es gráfico vectorial como en AutoCAD, ¿vale? Entonces, una de dos, o lo vectorizamos, ¿vale? Lo convertimos a vectorial o lo usamos como referencia. Por ejemplo, una fotografía aérea no la podemos vectorizar porque no nos va a dar ningún resultado. A lo mejor un plano topográfico, de los que tienen las líneas de nivel y todo eso, eso a lo mejor sí lo podemos vectorizar con cierto éxito y nos puede quedar bien, pero tampoco es seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos que usar fotografías o planos escaneados, lo que sea, incorporarlos a mi plano de AutoCAD, pues lo tengo que hacer mediante una cosa que se llama referencias, que están también en el menú inserción, ¿vale? Entonces aquí hay una sección que pone referencias, ¿vale? ¿Por qué se llama referencia? Porque cuando yo inserto una imagen dentro de mi plano AutoCAD, en verdad no estoy insertando el archivo, sino lo que estoy insertando es una referencia al archivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo conservar el archivo. O sea que si yo grabo un mapa, ahora lo vamos a hacer para que lo veáis, lo guardo y lo inserto como fondo, ese archivo del mapa tiene que ir junto al archivo de AutoCAD. Porque si yo mañana le paso a alguien el archivo de AutoCAD y no le paso el archivo del mapa, no le va a aparecer, ¿vale? Tampoco pasa nada porque aunque yo abra el archivo de AutoCAD y no encuentre la fotografía, no se borra. O sea, la referencia sigue quedándose ahí. Lo que pasa es que me va a dar un error, me va a decir que el archivo que está referenciado no existe y que lo tenga en cuenta, ¿vale? Entonces, siempre que uséis referencias en vuestros planos, que metáis imágenes insertadas en los planos, recordad cuando paséis el plano o cuando vayáis a trabajar en algún sitio, llevaros no solamente el archivo AutoCAD, sino también las referencias, ¿eh? Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a compartir voy a hacer una cosa muy habitual, que es insertar un trozo de Google Maps en un plano, ¿vale? Sobre todo, sabéis que en los proyectos de ingeniería civil, los dos primeros planos, o los 2 o 3 primeros planos, son los planos de ubicación, situación, etcétera, ¿vale? Entonces, es bastante habitual hacerlo con Google Maps, ¿eh? ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues lo estoy haciendo, no voy a capturar. Lo que voy a hacer es capturar un trozo de Google Maps y lo voy a guardar en el escritorio, ¿vale? Lo estoy guardando en el escritorio con el nombre mapa.png. Lo voy a guardar en formato PNG, que es un formato de imagen. PNG. Y ahora vamos a AutoCAD. Voy a compartir AutoCAD. Ya tengo, ¿vale? Tengo en el escritorio un archivo de imagen que se llama mapa.png. Entonces lo vamos a insertar dentro de AutoCAD. Nos vamos a ir al menú Inserción. Estáis viendo AutoCAD, ¿no? Sí. Vale, pues nos vamos a ir al menú Inserción, a la sección Referencia y le damos aquí a Enlazar. Le damos a Enlazar y ahora buscamos en el escritorio el archivo, que aquí está, mapa.png, que como vemos aquí en la vista preliminar, es una captura que he hecho de Google Maps. Así que le doy a abrir y fijaros, nombre, mapa. La vista preliminar y le voy a decir que voy a marcar el punto de inserción, o sea, la posición en pantalla. El ángulo también lo voy a marcar en pantalla y la rotación también. Bueno, la rotación no, la voy a dejar en 0, ¿vale? Para que no me incline el mapa. Pero la escala sí. Entonces le damos a aceptar, marcamos la situación, le damos el factor de escala, le voy a poner 0.5, ¿vale? Y ya está, y la rotación le hemos dicho fija. Entonces fijaros que cuando hacemos zoom, aquí tenemos el mapa. ¿Vale? Un mapa capturado de Google Maps. Ya está. Lo que voy a hacer ahora es guardar el archivo de AutoCAD, que se llama dibujo 2. Le voy a dar aquí, guardar como, y lo voy a guardar en el escritorio también. Dibujo 2 DWG. ¿Vale? Ya está. Entonces ahora mismo en el escritorio tengo dos cosas. Tengo mi archivo, dibujo 2 DWG, y mi mapa.png. Si yo ahora cierro, ¿vale? Voy a cerrar el archivo, voy a cerrar todo lo que tengo en AutoCAD. ¿De acuerdo? Y me voy a ir al escritorio un momentito y voy a borrar el archivo mapa. El archivo de mapa, que lo tengo aquí, bueno, no lo voy a borrar, lo voy a renombrar. ¿Vale? Voy a renombrar. Y ahora en AutoCAD voy a abrir otra vez dibujo 2. ¿Vale? Abro dibujo 2, entonces fijaros qué pasa. ¿Lo veis lo que me sale? ¿Veis el error? Sí. Sí, Vale. sí, Me está sí, sí. diciendo que hay referencias que no ha encontrado. Dice, no ha podido encontrar o leer un archivo de referencia. Le voy a decir omitir y ya está. Entonces, fijaros que donde debería estar el mapa, lo que me aparece ahí es un hueco vacío con la palabra /mapa.png, diciéndome que la referencia que no la encuentra. No pasa nada, yo puedo seguir trabajando en el plano sin problema, ¿de acuerdo? Guardarlo y cerrarlo. Y ahora voy a recuperar el mapa, ¿vale? Voy a renombrar otra vez mapa, a darle el nombre original y voy a volver a abrir el dibujo 2. Fijaros que ahora sí me aparece, porque ha encontrado el archivo. O sea, cuando yo creo referencias, aunque borre el archivo o no me lo lleve, perdón un segundito, que me están llamando a la puerta, ¿vale? Estoy solo.
estaba diciendo, entonces que la referencia en verdad no se borra, ¿vale? O sea que podéis trabajar sin problema, pero tened en cuenta que cuando vayáis a imprimir el plano o a exportarlo a PDF, si no tenéis la referencia, pues no os va a salir, ¿eh? ¿Qué cosas más se pueden hacer con la referencia? Bueno, pues cuando pincháis una imagen por el borde, fijaros que os aparecen pinzamientos que os permiten cambiar el tamaño. Podéis darle transparencia en el fondo. ¿Para qué me vale la transparencia? Pues fijaros, si yo dibujo cosas, yo por ejemplo puedo poner la imagen, la puedo poner por encima. Sabéis que los objetos en AutoCAD se pueden colocar unos encima de otros. Entonces hay por aquí un comando. A ver dónde estaba esto. Está por aquí, ¿no? A colocar aquí. Yo, por ejemplo, la imagen la puedo poner por delante. Entonces, fijaros, a poner la imagen por delante, las líneas que yo he dibujado no se ven. Bueno, pues a lo mejor me puede interesar seleccionar la imagen y decirle que es transparente, ¿eh? A ver. Ah, no, perdón, esto no es transparencia, es otra cosa. Un momentito. Esto no es. No, perdón, es que esta imagen no puede ser transparente. Si la imagen tuviera colores transparentes, entonces sí sería transparente. Pero esta imagen es que no tiene transparencia. Voy a hacer un momentito, voy a coger una imagen transparente para que lo veáis. Un segundito. Mira, por ejemplo, voy a coger de la página web de la escuela el logo de la ingeniería civil y lo voy a insertar aquí, ¿vale? Insertar, enlazar, escudo de ingeniería civil. Fijaros que el escudo de ingeniería civil tiene una zona negra, ¿vale? Veis que el escudo tiene una zona negra, pero en verdad esa zona negra no es negra, es transparente. ¿Por qué? Porque el archivo es un PNG transparente. Entonces, si marcamos el archivo y le decimos transparente de fondo, veis que la zona transparente es transparente, ¿eh? Entonces, si yo ahora este archivo lo muevo, voy a desplazar, lo coloco aquí, veis que su zona transparente deja ver el resto de objetos que están detrás, ¿vale? O sea que los archivos PNG y los GIF y los GIF son dos archivos de imágenes que permiten transparencia. El resto de archivos no lo permite. Por ejemplo, los JPG y los BMP no permiten transparencia, pero los GIF y los PNG sí. Entonces, este logo, por ejemplo, que tiene zonas transparentes, si lo marcáis como fondo transparente, pues fijaros que las zonas transparentes las esconde y deja ver lo que tiene el fondo, ¿eh? También podemos quitar el delimitador. Si le damos aquí, creo que desaparece o debería desaparecer el delimitador. Pero bueno, si no... Si no, había una forma que es la siguiente. Si tenéis una referencia, una imagen que tiene borde y queréis quitarlo, creo recordar que el método era el siguiente. El método era, a ver, hacer una capa nueva. Vamos a irnos. Capas. Propiedades no, capas. Aquí. Hacemos una capa nueva. La ocultamos y
creo que si lanzamos este cacharro a la capa nueva, pues no me acuerdo. Si me acuerdo, os diré cómo se puede quitar este bordecito. ¿Vale? Que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, más o menos entendéis el concepto, ¿no? Cómo insertar imágenes dentro de un archivo de AutoCAD, ¿vale? Recordad que cuando mováis el archivo de AutoCAD tenéis que llevaros también las imágenes, ¿eh? Porque en verdad lo que se inserta es una referencia y a la hora de imprimirlo naturalmente, si no están, pues no van a salir, ¿eh? ¿Vale? ¿Habéis pillado el tema? Sí, Antonio. Vale, y terminamos, venga, vamos a terminar con una cosita rápida y ya lo dejamos por ahí, que tengo ya que me ahogo, no puedo ni hablar. Bueno, al principio de la clase hemos visto comandos de acotación, ¿eh? Entonces yo he explicado algunos comandos, hemos recordado algunos comandos que vimos el año pasado, cota lineal y alineada, ¿eh? Y bueno, y he explicado que cuando se pone una cota aparece ya con el formato que nos interesa, ¿no? Con la línea auxiliar de cota correcta, con las cifras de cota, con las flechas, etcétera. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre si yo estoy acotando a una escala diferente? Fijaros que cuando yo pongo una cota, lineal o alineada, o radio o diámetro, el valor de la cota, la cifra de cota, representa la medida dependiendo de la coordenada de trabajo. O sea que esto, si son 40, es porque esto mide 40 milímetros. ¿Vale? O sea, hasta ahí sin problema. Pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy dibujando a una escala diferente? O sea, si yo estoy dibujando, por ejemplo, a escala 1:100 o 1:50, pues a lo mejor aquí no debería aparecer 40. Debería aparecer, si por ejemplo estamos dibujando a escala 1:50, ahí debería aparecer 40,09 multiplicado por 50, debería aparecer 2004. O sea, esto multiplicado por 50. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en la cota lo que aparece es la medida real. Y si estoy dibujando a escala 1:50, es que estoy dibujando 50 veces más pequeño de lo que es en la realidad. ¿Vale? Eso es muy normal. Y además es posible incluso que en un mismo plano haya cosas dibujadas a una escala y cosas dibujadas a otra escala. Entonces, claro, ¿qué ocurre cuando pongo las cotas? Que el programa supone que yo estoy dibujando a escala 1:1. ¿Cuál es la solución? ¿Qué solución adopta alguna gente que a mí no me gusta nada porque además es muy mala solución? Es dibujar más grande. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo a un plano a escala 1:100, pues como yo tengo espacio de sobra, lo dibujo 100 veces más grande. Y trabajo como si tuviera escala 1:1. Eso es malo. ¿Por qué malo? Porque ya ni las cotas me van a quedar bien, ni las notaciones de texto me van a quedar bien, nada, ¿vale? O sea que no hagáis eso nunca. No trabajéis a tamaño superior al que correspondería el papel. O sea, trabajar siempre al tamaño del papel, ¿eh? Vale. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema de las escalas diferentes? Si yo estoy dibujando escala 1:50, ¿cómo consigo que las cotas me salga el valor de escala 1:50? Bueno, pues eso se resuelve cambiando o modificando lo que se llama el estilo de la acotación. Yo antes os he comentado que para que una cota salga así, de esta forma, hay una serie de reglas, ¿vale? El programa tiene una serie de reglas. Y esas reglas están almacenadas en una cosa que se llama el estilo, la configuración de estilo, ¿eh? Entonces, si yo me voy al menú anotar y en la sección cotas pincho en la flechita esta, de aquí de la esquina inferior derecha, aquí veo una tablita con lo que se llama el administrador de estilos, ¿vale? Y aunque aparecen aquí 3, en verdad son 2. La segunda, la que pone ISO 25, y la estándar. Fijaros en la figurita de ejemplo la diferencia que hay entre ellas. En la primera, las cifras de cota se ponen arriba y a la izquierda, que es lo correcto, pero en la segunda,
las cotas se ponen más o menos como yo enseñé cuando vimos la teoría de acotación. Os dije que había un estilo de acotación que era así, poniendo la cifra en medio. Entonces, este estilo estándar, aunque la norma lo permite, nosotros siempre vamos a usar el ISO. El ISO, fijaros que es la norma internacional, la norma ISO. Bueno, pues estos dos, tanto ISO 25 como estándar, son estilos. Y esos estilos almacenan toda esa configuración. Si nosotros necesitamos acotar a una escala diferente, lo que vamos a hacer es crear un nuevo estilo. ¿Vale? Le vamos a decir nuevo. Le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, yo le voy a decir que lo llamo ISO 25 escala 1.50. No pongo los 2 puntos porque no me deja. Aquí no puedo escribir 2 puntos, me va a dar error. Así que pongo 1.50. Y le digo comenzar por ISO 25 porque lo que voy a hacer es copiar el estilo ISO 25 para crear el estilo 1.50. Le doy a continuar y ahora se me abre una ventanita con un montón de pestañas en las cuales tengo todas esas reglas que comentaba antes. ¿Vale? O sea, tengo las reglas que me regulan cómo va a ser la línea de cota, cómo va a ser la línea de referencia, cómo van a ser las flechas, cómo va a ser el texto, cómo va a ajustarse el texto a la línea, qué unidades vamos a usar, etcétera. Aquí viene todo. O sea, yo puedo cambiar aquí, por ejemplo, las flechitas, que quiero flecha blanca. Pues fijaros, le digo aquí cerrado en blanco. Entonces, las flechitas me van a salir en blanco. Aquí lo veis en la figurita. ¿Veis que las flechitas están en blanco? Lo voy a dejar en negro porque... Entonces, puedo cambiarlo todo. Pero lo único que voy a cambiar es la escala. ¿Vale? Entonces, me voy a ir a donde pone unidades principales y donde pone factor de escala, le voy a poner 50. ¿Vale? Es lo único que voy a cambiar. El resto no voy a tocar nada. Le doy a aceptar y le doy a cerrar. Entonces, fijaros que ahora, aquí arriba, en el selector de estilos, tengo el original, ISO 25, y el nuevo, ISO 25 escala 1.50. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es seleccionar la cota y seleccionar el nuevo estilo. Entonces, fijaros que la cota es exactamente igual, pero su valor se ha multiplicado por 50. Si hago lo mismo con esta, pues lo mismo, 50. ¿Vale? O sea que al cambiarle el estilo a una cota, lo que estamos haciendo es multiplicar su valor por 50. Como he dicho antes, si en el mismo plano tenemos cosas que están dibujadas a una escala superior, por ejemplo, tenemos una vista de detalle que está a escala 1.20, pues lo que hacemos es que creamos otro estilo nuevo que se llame escala 1.20 y a lo que esté acotado con escala 1.20 le asignamos ese estilo. De esta forma, esta es la forma más elegante de hacerlo porque es la que nos va a respetar todos los tamaños de las cotas, de las flechas, etcétera, ¿vale? O sea que lo único que me va a cambiar es la cifra de cota, que es lo que a mí me interesa cambiar cuando cambia la escala. ¿De acuerdo? Como digo, esto es muy habitual. También puedo usar los estilos de acotación, por ejemplo, si yo quiero añadirle, vamos a modificar el estilo, si quiero, por ejemplo, añadirle los metros, el símbolo de M de metros, le doy a aceptar, le damos a cerrar, entonces fijaros que me aparece aquí el metro. Esto ya lo hablamos el otro día. Aunque la unidad de la ingeniería civil es el metro, oye, pues a lo mejor hay algunas cotas que van a ir en kilómetros. Bueno, pues yo creo un estilo, ¿vale? En la cual divido por 1000 y le pongo km. Vamos a hacerlo. Vamos a crear un estilo nuevo basado en escala 1.50, le damos a nuevo y basado en escala 1.50 que sea kilómetros. Vamos a continuar. Entonces fijaros que el factor de escala va a ser 50 partido por 1000. O sea, va a ser 0.05. Está. Y, perdón, lo voy a modificar. Y en donde pone el texto, no, perdón, ¿dónde he puesto la unidad? Ahí. Salía en el mismo, en sufijo, donde lo de la escala salía en sufijo y ponía metro. Ahí, sufijo, justo la mitad. Ahí está, pues le voy a poner kilómetros.
Solo con un espacio antes y ya está. Entonces le damos a aceptar, vamos a cerrar y fijaros, aquí esto que son 2.150 metros, si yo lo paso a kilómetros, pues son 2,15 kilómetros. ¿Entendéis, no? Entonces, eso nos ahorra muchísimo trabajo, porque podemos tener cotas que sin modificarlas le cambiamos el texto. Solamente le tenemos que cambiar el estilo. Otra cosa que recuerdo, que es un recordatorio de primero, es que cuando tenemos una cota, si sacamos sus propiedades, podemos cambiar los decimales. Tenemos la precisión. Y nos vamos a, aquí seleccionamos una cota y nos vamos a unidades principales, tenemos la precisión. ¿Vale? Aquí está. Entonces, por ejemplo, 2,15 kilómetros lo podemos cambiar a 4 decimales, pero también lo podemos hacer eso aquí. Si ponemos kilómetros y queremos decir, oye, que las cotas en kilómetros quiero que tengan 4 decimales. Entonces nos vamos aquí a precisión, le damos 4 decimales y ya las cotas en kilómetros van a tener 4 decimales. O sea que todo eso lo tenemos muy asequible en los estilos de acotación. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Es que me quedo sin voz, macho. Lo siento mucho, pero es que me ahogo. Lo dejamos aquí y ya la semana que viene vemos dibujo en perspectiva isométrica, que eso va a ser 20-25 minutos, y hacemos el ejercicio número 1 o el 2, no lo sé, el que haremos. Y en la tercera jornada vemos presentaciones, que también va a ser 20-25 minutos, y planteamos el ejercicio 3, ¿vale? Hacemos lo que nos dé tiempo, y ya con eso terminamos. Me tenéis que entregar, ¿vale? Que pondré unos enlaces para que los subáis, los 3 ejercicios, el 1, el 2 y el 3. Están en un PDF que he subido al campo virtual. ¿Vale? Esta mañana subí al campo virtual un guión que tiene, bueno, más o menos lo que hemos dado hoy, ¿vale? Lo que es el guión, por así decirlo, pero tiene también los 3 ejercicios. A ver si lo encuentro. ¿Dónde lo he puesto? Ahí está. Pone guión de las prácticas de CAD y ejercicios. Bueno, pues que sepáis que al final de las prácticas, al final de las 3 jornadas, me tenéis que subir los 3 ejercicios, ¿vale? Ya pondré ahí los enlaces de subida, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pequeña pregunta. Dime. El vídeo de la clase lo va a resubir, ¿no? Por si hay alguna cosa que no nos acordemos de algún paso o algo. Sí, Vale. este lo subiré y también los otros 2 de los segundo y tercer día. Perfecto. ¿Vale? Venga, pues damos por terminada la clase, si no tenéis más dudas. Y ya está, ¿vale? Si tenéis cualquier duda en cualquier momento, me mandáis un correo y yo me conecto, ¿vale? Y hacemos conferencia en el momento que queráis, sin problema. Venga. Pues hasta luego, Venga. Antonio. Gracias, Antonio. Hasta luego. Venga, hasta Hasta luego. luego.